Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me gustaría tocar un tema que es bastante espinoso, bastante delicado y que veo que no en todos los canales que tocan tema de tecnología o de hardware en este aspecto pues acaban de entender y acaban metiendo la gamba a mi forma de ver, aunque los usuarios que no saben tanto luego les acaban alabando. Pero he visto un par de vídeos por ahí de gente que dice: ¡Wow! DirectX 12 Vulkan son la polla, son el milagro de Dios y AMD son los reyes. Y la verdad es que eso de objetividad cero y de conocimientos a nivel técnicos cero, ¿vale? Así que voy a empezar por el principio. Empezaremos por AMD y luego hablaremos de Nvidia. Primero de todo, a la hora de hablar de AMD sí que debemos de decir que las APIs de bajo nivel, que ya sabemos que a día de hoy están DirectX 12 y Vulkan, son la evolución de lo que AMD desarrolló en su momento, que era Mantle y que ha abandonado, pero bueno, son la evolución, aunque han tomado dos caminos diferentes. Y eso sí que hay que decirlo, que realmente mejoran el rendimiento. Pero ¿realmente mejoran el rendimiento o tenían una gran deficiencia en DirectX 11, ¿vale? Vamos a explicarlo desde el principio. Empecemos por AMD. Para que entendamos cómo funcionan las APIs de bajo nivel de tan buena forma en las tarjetas AMD, tenemos que plantearnos ciertas series de cuestiones a nivel técnico. Primero es la carga multihilo de los juegos, ¿vale? Bajo DirectX 11 AMD era malísimo y era incapaz de cargar bien la carga de cómputo sobre la CPU, porque básicamente eso lo tenía que hacer el driver. En DirectX 11 eso era algo que lo hacían los drivers. Entonces, ¿qué ocurre? Que AMD nos tuvo 9 meses sin drivers, dejó de invertir millones en depurar bien los drivers, ¿vale? Y eso produjo que las tarjetas gráficas de AMD en los juegos DirectX 11 funcionen muy mal. Por tanto, eso quiere decir que AMD tiene una deficiencia muy grande en DirectX 11, ¿vale? Esto es una cosa real. Pero también debemos decir que desde la serie HD 7000, es decir, hace unos cuantos años, la arquitectura de AMD cambió para ser la CGN, bueno, de siguiente generación, y que introdujo un componente de hardware puramente dentro del núcleo de la GPU, que son los ACE, Asynchronous Computer Engine, que son unas pequeñas piezas, unos pequeños intercambiadores que nos permiten alternar entre colas de carga. Para que lo entendamos mejor esto, a ver cómo me lo puedo explicar. Vale, imaginemos una tarjeta gráfica de un solo núcleo, y esa tarjeta gráfica de un solo núcleo es un niño en el colegio. Y ahora imaginémonos que hay dos profesores en clase. Y uno le está diciendo: súmame 4 más 2, más 2, más 2, más 2, ¿vale? Le va diciendo sumas. Entonces, esto realmente el niño va a tardar un rato en procesarlo, pero él normalmente, y esto nos pasa a todos, ¿no? Que nuestro cerebro guardando la información, tardamos un momento en hacer la suma, siguiente, 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 hasta que llega un momento que ¡pum!, colapsamos. Las tarjetas gráficas funcionan igual, ¿eh? Los datos se almacenan en la VRAM y de la VRAM saltan al núcleo puro de la GPU, en el cual pues se van procesando los datos. Perfecto. Pero he dicho que tenemos dos profesores en clase. Imaginémonos que el segundo le dice: ¡oh, Dios mío! Tengo que hacer una suma súper importante porque si no el colegio se cae a trozos. Le dice: para el carro y súmame 2 más 4 más 6 más 8. ¿Qué ocurre? En AMD, como existen las ACE, es capaz de alternar, parar una pila de carga, hacer el cálculo de la segunda pila de carga y volver a la primera sin ningún tipo de problema. Esto también tiene que quedar claro. Esto es una de las funciones de las APIs de bajo nivel, ¿vale? Y en lo que es bueno los hace. Luego también tendríamos que hablar de todo el tema de cómo las APIs de bajo nivel pueden partir los paquetes grandes en paquetes más pequeños para que se puedan repartir entre las diferentes colas de carga, cómo se rellenan los agujeros de las diferentes colas de carga, porque esto también puede ocurrir, ¿no? Hay un momento que la GPU tiene una dependencia de algún externo, como puede ser el disco duro, los datos del disco duro o los datos del procesador, y mientras espera que le lleguen los datos hay un pequeño vacío en el cual el niño o la GPU está ahí pensando: ¿llegarán o no llegarán los datos? Y los hace también entrar en acción y permiten que si por otro lado tenemos otro tipo de cálculos, ¡pam!, alternen y le dé otro tipo de datos a la GPU para que pueda ir calculando y por tanto no pierda tanto tiempo. Así funciona realmente AMD, ¿vale? Esto es muy bueno
cuando ellos empezaron a desarrollar Mantle, que es en lo que se gastó mucho dinero AMD, en desarrollar esta arquitectura y esta forma de trabajar. Y esto es lo que le da ventaja en las APIs de bajo nivel. Pero realmente, ¿mejora mucho en DirectX 12 o en APIs de bajo nivel? ¿O tiene una deficiencia grande en DirectX 11? Las dos cosas son correctas. Es decir, no es que mejore su eficiencia en APIs de bajo nivel, sino es que están rindiendo lo que ya deberían de rendir. Porque recordemos que esa arquitectura CGN lleva mucho tiempo, pero no se implementó correctamente el tema de las APIs de bajo nivel. Y segundo, bajo DirectX 11 tiene una deficiencia muy grande, porque en DirectX 11 toda esa cuestión de cambiar entre colas de carga, la gestión de paquetes, la gestión de las drawcalls con el procesador, todo esto lo tiene que hacer el driver. Y AMD como que abandonó el driver, ¿no? Como dijo, bueno, como ya tenemos las APIs de bajo nivel que se ponen a la altura del driver y que es capaz de, junto con el driver, gestionar todo esto, pues dejamos de invertir mucho dinero. Esto es así porque en el mercado AMD tuvo una caída muy grande y seguramente la falta de presupuesto pues les llevó a eso. A día de hoy, ¿cómo es el panorama? Bueno, pues a día de hoy es muy sencillo. Hay 4 juegos con DirectX 12, vale, hay 12 o 13 y el resto son DirectX 11, donde está claro que estos nuevos juegos sale beneficiado a AMD, pero en los juegos antiguos no sale beneficiado para nada. Ahora bien, pasemos al tema de Nvidia. Para que entendamos Nvidia, deberíamos de decir algo que ya los expertos decimos hace muchos años, que es que Nvidia es driver dependiente, ¿vale? A ver si me explico bien. En DirectX 11, Nvidia invirtió tanto y tanto dinero en el desarrollo, no solo de arquitecturas nuevas, sino del driver, invirtió tanto dinero en el driver que consiguió que el driver, que era en este caso el scheduler de la tarjeta gráfica, igual que en AMD, en ese caso era el driver el que decidía cómo repartir la carga, consiguió que se balancease la carga entre diferentes núcleos. Es decir, mientras un juego en una AMD solo podía usar 2 núcleos, ese mismo juego bajo una tarjeta de Nvidia era capaz de usar 4 núcleos de un procesador. Por tanto, repartía mejor la carga y eso era una eficiencia más grande. Aparte de eso, pues lo que tenemos es que cuando hemos pegado el salto a DirectX 12, no es que Nvidia pierda rendimiento, Nvidia sigue rindiendo. Sí que es cierto que cuando ponemos algunos juegos bajo una API de bajo nivel, como puede ser Vulkan o DirectX 12, vemos que la tasa de frames por segundo baja en 3, en 4, en 5 frames en las tarjetas gráficas de Nvidia. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que si os fijáis en la última arquitectura, por ejemplo en Pascal, que es la que peor ocurre esto, en la anterior, dentro de la misma arquitectura tenemos algo que se llama Dynamic Load Balance, que es un balanceador de carga que permite que cuando una cola de carga ha terminado su trabajo, pueda calcular algo que ya esté en proceso en otra de las diferentes colas de carga. Como veis, esto ya no funciona igual que AMD, es decir, las colas de carga de Nvidia no son capaces de alternar entre diferentes tipos de cálculos y volver. Esto lo tiene que hacer mediante driver y el driver, como ya sabéis, tiene una latencia porque es un software que corre bajo la CPU, por tanto eso produce una latencia. En este aspecto sí que es mejor AMD, pero cuando corremos juegos bajo DirectX 11, realmente la paliza de Nvidia AMD es muy grande. Entonces yo creo que podría profundizar pero bastante más, o sea, muchísimo más en este tema y a lo mejor necesitaría 2 horas, pero yo creo que ahí ya podéis ver más o menos por dónde funciona todo este tipo de desarrollo. Aparte, como os decía, en AMD hay otro tipo de funciones, como puede ser el quebrar los paquetes de datos muy grandes en paquetes más pequeños, dividir la complejidad para que esto, luego los núcleos de GPU puedan computarlos bastante mejor. Y en ese aspecto Nvidia tampoco lo hace bien porque eso es algo que está pensado para cuando haya agujeros en las colas de carga, es decir, cuando la tarjeta gráfica está esperando datos de la CPU o de el disco duro o de lo que sea. Pero es que esto Nvidia ya lo solucionó por driver hace mucho tiempo y es mucho más eficiente que AMD a la hora de repartir o de recibir esos paquetes de carga.
Volvamos al símil del niño en el colegio. En el caso de Nvidia, el primer profesor le está diciendo 2, más 4, más 6, más 8, más... Llega el segundo profesor y dice, oh, Dios mío, hazme este cálculo o el colegio se cae. Y el niño le dice, che, para el carro. Cuando acabe con el primer profesor, entonces te calcularé a ti. Esto es lo que ocurre con las gráficas de Nvidia. Ahora que ya sabemos lo que ocurre con los dos tipos, y os lo he mirado de explicar de una manera sencilla, ¿vale? De una manera no me he querido extender mucho más, porque podría extenderme en este tema, pero horas. Ahora que ya sabemos esto, ¿cuál es mejor? Seamos objetivos. ¿Realmente qué es mejor? ¿Por qué Nvidia no introduce ya los ACE? ¿Por qué AMD no depura ya los drivers para DirectX 11? Bueno, pues esto ya es cosas de mercado, tendencias de mercado, chicos. Que AMD ahora frene y vuelva a desarrollar un driver para DirectX 11 no le compensa. Tal cual, no le compensa. Es decir, los millones que no me gasté en su día en desarrollo, me los tengo que gastar ahora. No le compensa, ¿vale? Le compensa más centrarse en las APIs de bajo nivel y decir, oh, mirad, bajo Vulkan y bajo DirectX 12 somos dioses, ¿vale? ¿Dónde entra lo que os decía al principio? Gente que se cree eso. Y realmente no es que sean dioses, es que estamos viendo cómo deberían de rendir y deberían de haber rendido ya las tarjetas de AMD. ¿Y qué ocurre con Nvidia? Pues Nvidia sigue a piñón bajo su misma política. Es decir, ¿por qué no incluye los ACE? Porque no le interesa. Porque actualmente con la forma de trabajar que tiene la arquitectura de Nvidia y con el Dynamic Load Balanced, rinden muy bien bajo DirectX 11 y rinden muy bien bajo las APIs de bajo nivel. No nos engañemos, rinden muy bien. Siguen rindiendo muy bien, aunque pierdan un poquito, siempre puedes poner el juego en DirectX 11. Y ya hemos visto que eso no ocurre en todos los juegos, que eso ya también depende de la depuración del juego y eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a Nvidia no le interesa? ¿Por qué tiene que gastarse Nvidia millones ahora en incluir las unidades ACE dentro y el resto de hardware específico para las APIs de bajo nivel cuando sigue vendiendo igual, sigue teniendo las tarjetas gráficas más potentes? Es un poco absurdo. Seguramente a lo largo que vayan pasando los años, y esto es algo que sí que habréis escuchado muchas veces, las tarjetas gráficas de AMD son el futuro, seguramente en un futuro le sacarás más rendimiento. Falso, falso. Miremos, yo qué sé, de aquí 2 años vista, ¿vale? Dentro de 2 años habrán más juegos en DirectX 12, pero seguirán existiendo los juegos en DirectX 11. Yo soy una de esas personas y supongo vosotros también que tiene cientos de juegos en Steam. Y entonces, esos juegos antiguos, ¿qué pasa? ¿Vas a dejar de dar soporte? No, ¿vale? Entonces, ¿qué habrá ocurrido dentro de 2 años? Que Nvidia habrá sacado Volta, pero es que AMD habrá sacado, bueno, después de Vega no me acuerdo cómo se llama la siguiente arquitectura, da igual, habrá sacado la siguiente arquitectura. Y seguramente, si hay muchos juegos con APIs de bajo nivel, Nvidia ya habrá hecho un cambio en su arquitectura y AMD pues habrá renovado su arquitectura, pero seguirá sin dar soporte a juegos DirectX 11 correctamente. Entonces, siendo objetivos, ¿qué es mejor? Ninguna de las dos. O las dos en conjunto. Todo depende desde el punto de vista desde que lo miréis y del tipo de juegos al que vayáis a jugar. Eso es muy importante. Por ejemplo, juego a muchos juegos antiguos. ¿Te interesa Nvidia? Juego a muchos juegos modernos. ¿Te interesa AMD o Nvidia? No hay más. O sea, si juegas a juegos antiguos y coges una tarjeta gráfica de AMD, no rendirá tan bien y encima tendrá un consumo excesivo de corriente. Pero esto no quiere decir que AMD sea malo. O sea, es que yo flipo cuando alguien dice Nvidia o AMD es malo. No, perdona. Los dos son muy buenos, pero han tomado caminos diferentes. ¿Y cuál de los dos caminos es mejor? Los dos. O sea, es que no hay más donde elegir. Ahora que yo os he pegado todo este tostón, estaréis pensando, ¿qué es mejor comprarme? ¿Una Nvidia o una AMD? Pues da igual, realmente da igual. Si lo que queréis es rendimiento en todo a día de hoy, iros a Nvidia. Si lo que realmente queréis es rendimiento para los juegos nuevos, iros a AMD. Si queréis rendimiento para juegos viejos, olvidaros de AMD. Sí que rinden bien, o sea, yo no digo que no, funcionan bien. Yo utilizo una RX 480 y funciona bien en juegos antiguos.
pero obtendrá mejor rendimiento una Nvidia. Pero dicho esto, yo creo que ha quedado bastante claro que hay que ser muy objetivo y las cosas como son. No cojáis una tarjeta gráfica pensando a que en un futuro, porque a lo mejor dentro de 2 años hay tarjetas gráficas nuevas. Yo sé que cuando compramos una tarjeta gráfica esperamos que nos dure 4, 5, 6 años. Y es así. Y realmente dentro de 4 o 5 años, tanto las AMD como las Nvidia funcionarán igual. Habrán mejorado un poco el rendimiento. Nvidia, como es de haber dependiente, habrá mejorado un poco el rendimiento, pero no podrá mejorarlo mucho bajo las APIs de bajo nivel. Y sin embargo, AMD mejorará un poco más sobre las APIs de bajo nivel, pero tampoco os esperéis ya un cambio monumental. Es decir, si ya habéis visto el cambio que ha hecho bajo Doom, Ashes of the Singularity, y habéis visto que mejoran 12 FPS, no os penséis que un juego de dentro de 2 años con una API de bajo nivel le va a mejorar 20, porque eso no es cierto, mejorará 12 o 13. Punto, lo mismo. Por tanto, yo creo que esto ya queda más que finiquitado y bueno, no sé si me habré explicado bien. Yo en mi cabeza tengo las ideas claras, pero luego no sé si me he explicado bien. Ahora sí, espero que me dejéis por aquí abajo vuestros comentarios. Si tenéis algún tipo de duda, cualquier tipo de cosa, me la hagáis llegar mediante comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado y que no os haya dado mucho el tostón. Y ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.